Mundo de Negocios Baker Tilly. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Pedro Canaval, socio encargado de comunicación en Baker Tilly, México. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto saludarte y listo para irnos después al gimnasio, ¿no? Como dices, ya empieza uno bien Sí, con el café o con el gimnasio. exacto, yo ya te veo de corbata, mi querido Pedro, y entonces ya vas ganando el día, sin duda, porque vas a llevarle 2 horas de ventaja de trabajo a tus colegas. Así que vamos Además, ya bien. comunicado con el auditorio, hombre. Exactamente. Oye, mi querido Pedro, pues un dato que dio a conocer el SAT, ya terminó enero, es que pues no muchas personas se atuvieron a este régimen simplificado de confianza, que a mí cuando se presentó me parece que es realmente interesante, sobre todo pues porque aplica las máximas deducciones, eso dijo la jefa del SAT, y eso ayuda a que las personas, por un lado, tengan mucho mayor facilidad para pagar impuestos y al mismo tiempo paguen la menor tasa posible, como si tuviesen a Pedro Canavel asesorándolos a un lado. Y sin embargo, pues los datos no generan tanto, pues no parece que fueron tan atractivos para muchas personas. ¿Cómo lo explicas y cómo lo ves? Mira, yo creo que la cifra puede ser todavía engañosa, porque si dividimos ese 100% de alrededor de 3.250.000 contribuyentes que estaban en aquel histórico, recordarás, régimen de pequeños contribuyentes en un lejano 2003, que fueron evolucionando a un régimen intermedio unos, luego se creó el régimen de incorporación fiscal en un pues ya también lejano 2014. Y ahora, bueno, el 31 de enero se establece quién quiere quedarse en el régimen intermedio, en el régimen de incorporación y quién se quiere pasar al reciclo, ¿no? Y ahí las cifras que se muestran son de que solo el 10%, o sea, 300 y tantos mil contribuyentes dieron aviso, o más bien se quedaron con el nuevo régimen otra cantidad del 1.1 decidió presentar un aviso y decir, me quiero quedar en el régimen de incorporación fiscal. Y te decía yo que la cifra hay que analizarla todavía con un poco más de paciencia, porque si bien, como comentas, el régimen de confianza pues tiene una serie de beneficios que no tiene ningún otro, empezando por las tasas reducidas del 1 al 2.5% sobre el ingreso total facturado y cobrado, más un rango superior de ingresos, que son los 3.5 millones de pesos. También incluye a las personas morales, que no se incluía el régimen de incorporación fiscal, ahí ya vamos con otro dato diferente. Por supuesto, también el no tener que presentar contabilidad, el no tener que hacer un cálculo de deducciones, o sea, estar todos los meses coleccionando deducciones y haciendo este cálculo de pago provisional. Tampoco incluía el régimen de arrendamiento, que creo que aquí vale la pena, Rodrigo, hacer un momento de reflexión, porque uno de los sectores en donde tradicionalmente se observa que hay más informalidad, pues es la actividad profesional, por un lado, los doctores, abogados, y yo soy abogado, arquitectos, etcétera, pero también los arrendadores, en donde pues que el inquilino me pague la renta de efectivo en mano y así no lo incorporo en mi declaración y es dinero limpio, ¿no? Entonces el régimen de confianza permite el arrendamiento, además también implica que no haya que hacer declaraciones mensuales durante este ejercicio 2022. Es una facilidad que se publicó, como bien comentas, el lunes pasado, y solo voy a tener que presentar mi declaración anual en todavía el lejano abril del 2023. Entonces dices, bueno, ¿cómo explicas que haya habido más de 1.100.000 personas que avisaron que se quedan en el régimen de incorporación fiscal? Y esto se explica de la siguiente manera. Hay quien ya tiene su planeación hecha, que tiene, por ejemplo, operaciones con el público en general, en donde hay beneficios de hasta el 100% del IVA o del IEPS, y recordemos que el régimen de incorporación fiscal en su primer año implica un estímulo del 100% del impuesto de la renta, o sea, no pagas impuesto de la renta.
Entonces eso, pues obviamente le gana al 2.5 o al 1.5 o al 2 o al 1% que establece el reciclo. Entonces, conclusión, probablemente a muchos contribuyentes, personas físicas, les conviene más quedarse o tributar en el régimen de incorporación fiscal los primeros 2, 3 años o 4, porque el primero son 100%, el segundo es 90%, el tercero es 80% y así sucesivamente, para quizá en 2, 3, 4 años ya decidir migrar a esta pues nueva modalidad que es las tasas del 1 al 2.5 sin ningún tipo de deducciones contempladas. No sé si el ejemplo te pareció claro. Tomando, por ejemplo, el mes de enero de 2022, ¿cómo tributaría o cuánto pagaría un régimen de incorporación fiscal versus un régimen de confianza? Si tomamos un decil que el mismo SAT establece que es de unos ingresos de 291,000 pesos, en el caso del reciclo del régimen de confianza, estaría pagando el 2.5, que equivaldría más o menos a 7,300 pesos. Lo que con el régimen de incorporación fiscal, tomando un ejemplo similar de rango, sería una tasa del 34%, en donde estaríamos hablando de que en vez de 7,300 estaría pagando alrededor de 28,000 pesos. Claro, habrá que ver cuántas deducciones estuvo presentando. Entonces, no sé si el ejemplo ha sido claro, Rodrigo. Sí, muy claro, estimado Pedro. Ahora, ¿qué tanto será que mucha gente pues le pasó de noche? Digo, por más que se aborda por todos lados, aquí lo hemos comentado, muchos posicionamientos del SAT, comunicación, etcétera. ¿Qué tanto estimas que también puede ser simplemente desconocimiento, no de los que informaron que se quedaban en su régimen de incorporación, sino pues personas que simplemente no se han dado cuenta? O sea, que a lo mejor dicen, ay, sí, había algo raro, ¿no? ¿Cómo lo ves esa parte? En términos de que pues tú tienes mucha experiencia y sabes bien que a veces, pues por más comunicación que haya, de repente no llega. Bueno, yo creo que entonces hay que analizar el otro 55% de ese global de 3,200,000 y tantos mil contribuyentes, que son alrededor de 1.8 millones, que pasaron a otros regímenes porque tenían ingresos superiores a 3.5 millones de pesos, porque eran socios de personas morales, o se ubicaban en alguno de los supuestos en donde no puedes tributar en el régimen de confianza, y entonces la autoridad automáticamente los pasó a un régimen general de actividades empresariales y profesionales. Entonces esos pues ni dieron aviso, ni pudieron entrar al régimen de confianza. Entonces yo creo que esa es otra forma de explicar cómo hubo quien no pasó, aunque hubiera querido. Yo creo que mucha gente se moría de ganas de pasar al régimen de confianza, pero no eran las condiciones específicas para poder calificar para el mismo. Bueno, yo creo que conforme vaya avanzando, como bien dices, el flujo de la información, los ejemplos y la casuística diaria, pues habrá seguramente gente que se irá incorporando poco a poco, porque puedes optar en cualquier momento por incorporarte al régimen simplificado de confianza. O sea, hubo límite para permanecer en el régimen de incorporación fiscal, pero no hay límite para pasarse al régimen simplificado de confianza, que hay que decir, no te obliga a tener una contabilidad, no te obliga tampoco a presentar estos pagos mensuales ni bimestrales, que son el caso del régimen de incorporación fiscal, ni a lo que decíamos, hacer un cálculo bimestral o mensual constante, haciendo uso de utilidad, ingresos, deducciones, y lo que luego la gente no le gusta y le resulta complicado. Por contraparte, hubo un micrositio en donde tú, como nuevo régimen de confianza, puedes obtener tu cálculo preestablecido, ya nada más obtener tu línea de pago y pagar. Por ejemplo, si ganaste 25,000 pesos en enero o hasta 25,000 pesos en enero, pues vas a pagar 250 pesos. A mí me parece que es maravilloso esto, ¿no, Rodrigo? Sí, a mí también me parece maravilloso, pero coincido contigo que habrá muchos casos. Por ejemplo, conozco muchos doctores que trabajan para el IMSS y tienen su consulta privada, ¿no? Es súper común.
y entonces, bueno, pues ellos teóricamente no estarían entrando porque pues están recibiendo un salario, ¿no? Etcétera. Entonces creo que eso puede explicar también. Pedro, debo hacer un corte, pero te pido si te mantienes en la videollamada para seguir conversando pues de lo que tenemos que considerar los contribuyentes en este 2022 y otros temas que generan mucha inquietud. Así que vamos a un corte, regresamos con más. Estoy conversando esta mañana con Pedro Canaval, el socio encargado de comunicación corporativa en Baker Tilly. Regresamos. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. DuPont logró un avance de doble dígito en su facturación del 2021. La compañía de materiales industriales estadounidense, que estuvo fusionada con Dow poco más de 2 años hasta mediados del 2019, reveló que sus ventas alcanzaron los $16.700 millones, un incremento de 16% a tasa anual. Un dato importante es que el avance orgánico de sus ingresos fue de 14% anual. Ed Breen, presidente y CEO de la empresa, resaltó que el desempeño de la empresa fue resultado de un enfoque disciplinado en precios y una excelencia operacional en medio de los problemas que afectaron las cadenas de suministro a nivel internacional. Por ese motivo, la firma anticipó que en el 2022 sus ventas van a crecer entre 4.1 y 6.5% anual, por lo que se ubicarán entre $17.400 y $17.800 millones. En lo referente a sus utilidades, la empresa logró $6.515 millones, un fuerte avance frente a los números rojos de $2.923 millones registrados durante el año pasado. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6:44. Estoy conversando esta mañana con Pedro Canaval, socio encargado de comunicación corporativa en Baker Tilly. Pedro, bueno, pues ya hablábamos del RECICO, el régimen simplificado de confianza, y pues que sí, probablemente muchos se irán incorporando más adelante. Otros quizás también están optando, por ejemplo, los que rentan casas, pues a seguírsela jugando, ¿no? Cosa que pues no es muy aconsejable, sobre todo porque, como ya decías y ponías el ejemplo, pues la tasa es realmente muy, pero muy baja. Ahora, ¿qué otros cambios hay que tener visibles en esta miscelánea fiscal? Porque hay varios que a veces pues son insospechados y no nos vayan a sorprender. Sí, yo creo que va a valer la pena, Rodrigo, que a lo largo de las participaciones de Baker Tilly aquí contigo en Imagen Empresarial vayamos desglosando el contenido de todas las reformas que están aplicando a partir de 2022, pero sin salirme del tema del RECICO o régimen simplificado de confianza. Fíjate que hay algo asociado que es muy interesante y no se debe de dejar de visualizar, que es las reformas en materia de los sellos digitales o los comprobantes fiscales digitales, las facturas electrónicas, el uso de la e-firma o la firma electrónica, asociada al combate que vemos del lado de la autoridad a las operaciones simuladas. Si tomamos como ejemplo este régimen de incorporación fiscal en el que más de 1 millón decidieron quedarse, y tú dices, bueno, ¿por qué, no? ¿Qué fue lo que motiva? Ya platiqué que puede ser parte de su estrategia de los primeros años, el beneficio de la tasa, pero también esto que se ha venido, pues, observando en los últimos años, que es el combate a las operaciones simuladas, Rodrigo, los factureros, ¿no? Uh-huh. Operaciones que alguien deduce que son simuladas o que el otro, que es el que factura operaciones simuladas. Entonces, claramente estamos viendo aquí que hay, pues una invitación a, pues, que ese mes con mes o esos bimestres del régimen de incorporación fiscal, pues la gente no ande buscando prácticas indebidas, que es, pues, comprar facturas para bajar la base gravable y con ello pagar menos impuestos. Esto viene asociado con una serie de medidas que desde 2020 se han estado, pues digamos, estableciendo para mejor control, pero también
para que nosotros quienes asesoramos a los contribuyentes tengamos mayor posibilidad de pues convencer que no es la vía, ¿no? Y inclusive ha habido controversias importantes en los últimos meses respecto a si amerita o no, si es constitucional o no la prisión preventiva oficiosa en materia de defraudación fiscal relacionada con la facturación apócrifa o simulada de operaciones. Entonces, todo forma parte de lo mismo y bueno, pues las decisiones no deben de ser solamente de índole económica, de si pago o no pago, o pago menos o pago más impuestos, sino jurídicamente cómo estoy estructurado, cómo estoy blindando mi operación del negocio, cómo tengo una relación sana, jurídicamente sustentada con mis clientes y con mis proveedores, cómo materializo esas operaciones, cómo tengo pues la fecha cierta, un asesor registrado o quizá un esquema reportable. Y bueno, pues esa trazabilidad que es la que te hace ver si tu situación fiscal es sana o no. Esto tiene mayor alcance, Rodrigo, y no creo que la asesoría debe ser exclusivamente a si te conviene o no te conviene un régimen, sino todo lo que hay atrás. La combinación de ingresos, creo que te tengo que hacer este ajuste del comentario, lo permite también el régimen de confianza, incluyendo arrendamiento y también salario, siempre y cuando la combinación de ingresos no rebase los 3,5 millones de pesos. Hablando de profesionistas, ponías el ejemplo de los doctores, hay que analizar cada caso porque sí califica en muchas ocasiones. Ahora, si el doctor forma parte de una sociedad anónima, que es la que brinda los servicios médicos en una clínica, bueno, entonces estamos a una situación diferente. Pero si tiene su consultorio particular, expide sus recibos de honorarios por los servicios médicos prestados y aparte tiene, como bien decía, su plaza en el IMSS, su plaza en el ISSSTE, no hay incompatibilidad en muchos de los casos, ¿no? Ah, eso es importante porque, y qué bueno que lo aclaras. Por ejemplo, alguien que es un profesionista y además da clases en una universidad, cosa que es común en los abogados que forman parte de un despacho, pero a veces todavía no son socios, etcétera. Ahí entonces sí podrían atenerse al reciclo. Claro, siempre y cuando se mantengan dentro de los rangos, no usen plataformas tecnológicas, no sean socios o accionistas de personas morales con fines lucrativos. En fin, que por cierto, este tema del lucro es otro tema importante en las reformas y obligaciones de este año y ha causado controversia, lo hemos visto, creo que tú también lo has visto en los diferentes medios, que son las donatarias autorizadas. Sí. Aquellos que pueden dar un donativo que es deducible del ISR, pues muchas asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, que pues están empezando a ver en problemas y con muchas dudas, ya que viene el próximo martes, 15 de febrero, el vencimiento de la obligación para que presenten su declaración anual. Y en esas controversias hay, pues, de que si sí o no alcanzan el umbral del 50% de las operaciones por el objeto social con el que fueron constituidas para recibir el donativo. Aquí creo que vale la pena hacer un programa especial en próximas fechas, Rodrigo, para hablar de las donatarias, porque hay mucha disposición para cumplir, pero no necesariamente quiere decir que por ciertos detalles estén fuera. Hay que tener una administración clara. Por supuesto, se está viendo que la autoridad quiere que haya transparencia en el origen y destino de esos donativos que impactan, pues obviamente, la recaudación del impuesto de la renta. Entonces, es un tema interesante, la declaración de transparencia de las operaciones de estas personas morales con fines no lucrativos o donatarias autorizadas, se presenta en mayo, no es nada más la obligación que se presenta ahorita en febrero. Entonces, vale la pena porque seguramente has escuchado por ahí que hay muchas, pues, entre quejas, dudas y pues desánimo, ¿no? De que son, pues, entidades que prestan pues, sus servicios altruistas a la vejez, a la niñez, a discapacitados, enfermos y situaciones de investigación científica, educativa, en fin, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena que hagamos comentarios respecto a esto. Sí, yo creo que amerita, como bien dices, todo un programa, sobre todo porque, bueno, por otro lado, justamente la jefa del SAT pues ha señalado ejemplos, ¿no? De que a veces hay simulación de parte de las donatarias y entonces pues se utiliza ahí como una especie, no como una especie, se utiliza directamente como
una planeación fiscal, etcétera. Y bueno, pues eso es lo que se busca combatir. Y creo que es importante poner justamente la claridad, ¿no? Porque a veces, pues no, evidentemente no está en el interés del SAT y del gobierno federal, pues lastimar a las donatarias necesariamente. Simplemente, pues sí, corregir problemas. Y en ese contexto, pues hay que entender nada más que no sea digamos, demasiado draconiano lo que se está planteando y sobre todo saber cómo navegarlo independientemente de lo que sea, porque eso ya es la ley, como dices, y se tienen que ir cumpliendo los criterios a partir del 15. Pero decías otro componente bien importante que me parece clave y es la dimensión, por ejemplo, de la simulación de operaciones, porque entraña, digamos, un esfuerzo muy importante que ha puesto la actual administración en justamente combatir esta actividad, y uno no puede pensar que el marco de referencia anterior va a seguir funcionando. Eso por un lado, por el énfasis, digamos, mediático que se coloca esto, y sobre todo la dimensión también reputacional, ¿no? Que no es un asunto menor, y que si tú consideras, si alguien te asesora por los pesos y los centavos, pero no consideras la implicación que puede tener más allá para tu negocio y lo que muestras, pues es un asunto que se tiene que dimensionar también en ese aspecto. Claro, la asesoría ahora debe de ser integral. Esto quiere decir, como comentas, no nada más los pesos y centavos, sino toda la estrategia de principio a fin de cómo me constituyo, qué régimen tributo, si soy AC, CC, CA, persona física, si voy a tener operaciones con terceros, conocer correctamente a esos terceros, a esos clientes, a esos proveedores sobre todo. Sabemos que hay las listas del 69 del Código Fiscal, que son las listas negras famosas. Quien no tiene una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones que me puede poner en un problema. Hay otro tema que creo que también lo debemos de poner en la agenda, que es todo esto de los certificados con sello digital, en donde si cumples o más bien, si no cumples con ciertos parámetros y ciertos requisitos, te pueden cancelar o suspender el uso de esos certificados y te para la operación de un momento a otro, Rodrigo. Y imagínate no poder firmar una factura electrónica en un momento que estás cobrando o que tienes que entregar mercancía. Esto de la carta aporte o todos los complementos que se adicionan a un comprobante fiscal digital ha sido también todo un tema en las últimas fechas, específicamente en el medio del transporte, y que tiene como gran columna vertebral el evitar las simulaciones. Nosotros en Baker Tilly hacemos esta asesoría para que no haya pues errores involuntarios, pero tampoco haya ideas que puedan llevar a que por ahorrar algunos pesos y centavos se arriesgue el total de la operación logística de una entidad, ¿no? Entonces, como te decía, es integral. Nosotros, como bien sabes, somos una firma integral en donde damos servicios legales, de comercio exterior, de impuestos, contables, de auditoría interna, de prevención al fraude, de precios de transferencia. Entonces, todos estos aspectos tienen que estar considerados para el correcto funcionamiento de un negocio en México, ¿no? Sin duda. Pedro, como siempre, te mando un gran abrazo. ¿Dónde los pueden encontrar? Claro que sí, Rodrigo, pues con mucho gusto en nuestra oficina virtual, primeramente, bakertilly.mx, y en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, por supuesto también nuestro canal de YouTube, en donde hay muchos interesantes videos respecto a webinars e información diversa, que aparecemos Baker Tilly MX o Baker Tilly México. Así es que te agradezco mucho, Rodrigo, el espacio. Al contrario. Buen día tú y el auditorio. Y ya hacer ejercicio, mi querido Pedro, quitarse la corbata y arrancar. Y vernos pronto y vernos pronto allá en la cabina también. Exactamente. Te mando un abrazo de nuevo. Igualmente, buen día. Buen día, y escuchamos a Pedro Canaval, socio encargado de comunicación corporativa en Baker Tilly, México.